tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Como fue anunciado, recibimos hoy a uno de los flamantes vicepresidentes del Frente Amplio, además diputado de la Asamblea de Uruguay, José Carlos Maía. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, a ver, ¿cómo lo tratan estos primeros días ocupando una de las vicepresidencias del Frente Amplio? Bien, la verdad con mucho optimismo y con orgullo de estar, porque si bien había pensado mucho antes de asumir, porque yo tengo las responsabilidades parlamentarias y ser de Canelones te implica también un trabajo en territorio fuerte, entendí que, bueno, que tenía que dar una mano y me sentí útil para hacerlo, que eso es importante cuando uno toma este tipo de decisiones, y lo que aspiro es a poder ayudar a trabajar en las metas que debería tener el Frente en esta etapa y hacerlo con entusiasmo, tratar de formar equipo y creo que el Frente Amplio, como es el partido más fuerte del Uruguay hoy, tiene que mantener ese desafío y trabajar mucho. ¿Y cuáles son esas metas que se plantean, por lo menos en el arranque? Yo te diría, desde lo personal, dos. La primera está relacionada a mejorar la fluidez de relacionamiento con el gobierno, tanto a nivel nacional como los departamentales. Yo creo que el Frente Amplio tiene un rol muy importante, no para sustituir, cada uno hace su rol, el gobierno gobierna y la fuerza política acompaña, señala las cosas cuando no están mal, pero tiene, el Frente Amplio es el partido del gobierno. Nosotros fuimos los que propusimos a Tabaré, cada uno de sus sectores a las listas, y en esta etapa podemos tener que corregir cosas, mejorar cosas, pero tenemos que asumir también una etapa militante en dos aspectos. Una, en defender al gobierno en aquellos logros y necesidades que tiene de difundir desde lo partidario lo que hacemos con nuestra estructura. Y por otro lado, saber señalar cuando creemos que hay cosas que no se trabajan bien. Usted en las últimas horas declaró, de sus primeras entrevistas que brindó como vicepresidente, que a algunos sectores o algunos integrantes del Frente todavía les cuesta asumir que son el gobierno. Específicamente, ¿a qué hace referencia? Y hago referencias a veces al estado de exacerbación del debate. Yo creo que una cosa es debatir determinadas cosas, como por ejemplo tenemos plenarios, comités de base, tenemos estructura para hacerlo, y otra cosa es, en algunos temas, generar la sensación de debate permanente. Yo creo que la exageración de esto no hace bien al Frente. La famosa frase del gobierno en disputa tampoco, porque eso te alude a qué? Te alude a que vos generás disputas partidarias desde el gobierno. Y yo creo que el rol es otro, es uno distinto. Pero no es una de las potencialidades también que ha tenido el Frente Amplio. Lo señalan algunos politólogos, esto de ser gobierno pero también ser oposición. Bueno, capaz que eso te ayuda a hacer lo que llaman los politólogos los partidos catch-all, es decir, que agarran toda la cancha. Claro, mucho se ha señalado que a la oposición le cuesta a veces encontrar el lugar por donde plantear su agenda de temas, entre otras cosas porque sale mucho desde el Frente Amplio oposición a ciertas cuestiones del gobierno o visiones críticas, entonces deja como poco margen para la incidencia externa. Es posible que suceda, y a mí me parece que es sano en gran parte el debate. El tema es conducirlo, y desde lo partidario el Frente Amplio tiene que ayudar, y nosotros tenemos que ayudar a conducir estos debates para que el debate sea productivo y permita acumular al partido e indirectamente también al gobierno. Y para eso está la segunda etapa, que yo creo que tiene que estar entre las primeras metas del Frente Amplio, que es mejorar el relacionamiento con la estructura del Frente y desde la estructura con el Frente Amplista de a pie, con el individuo que se comunica de otra manera, que milita distinto, que quiere que su voz sea escuchada y tenida en cuenta, y que no encaja siempre en las tradicionales estructuras del Frente. Creo que la tecnología en todos los ámbitos nos ha interpelado a la hora de comunicarnos, a la hora de incidir y generar opinión. Bueno, ahí hay todo un trabajo a través de redes, a través de convocatoria de las mismas. Hay un campo bien importante con la comunicación, con los Frente Amplistas y con la sociedad civil. Ahora, parece venirse un debate que es verdad que el presidente Tabaré Vázquez ya lo anunció, yo diría casi que desde el año pasado, sobre fines del año pasado, de manera insistente.
ciertamente en los primeros meses de este año, con todas las cuestiones de rendición de cuentas, bueno, todo lo que sucedió, estuvo un poco ausente, era como una prioridad, pero ahora parece que la máquina prendió y va derecho hacia ahí. Y es el tema de los tratados de libre comercio. Ajá. De firmar o buscar entendimiento de tratado de libre comercio por fuera del Mercosur. Y esto genera ciertamente resistencias a nivel del Frente Amplio. ¿No hubiera sido mejor dar el debate primero a la interna de la fuerza política y después salir a buscar? Digo porque seguramente se venga las próximas semanas un debate fuerte en la materia. Es posible, son de los debates buenos para dar. ¿Por qué? Porque creo que en esa materia, en inserción de política internacional, el Frente Amplio tiene necesidad real de ayornarse y de darse un debate en serio de cómo lo que vos tenés que hacer en política internacional a la larga o a la corta es generar con ese instrumento mejores condiciones de vida para los uruguayos acá. Nosotros, teniendo una vocación de fortalecer el Mercosur, no podemos ignorar dos cosas. Primero, las dificultades que hemos tenido de funcionamiento para insertar nuestros productos de relacionamiento comercial adentro y hacia afuera, sin dejar de reivindicar la importancia y la pertenencia. Y otro elemento más que yo creo que es importante agregar es que el Uruguay está trazando una estrategia internacional de insertarse más allá del bloque, buscando mayor apertura comercial para mejorar, insisto, las condiciones tanto de captación de inversiones como de poder colocar productos. Claro, pero esa es la visión que tiene usted de su sector, el ministro de Economía, el canciller, el presidente de la República, pero no es la visión que existe en muchos de los sectores del Frente Amplio. Hace pocos días el expresidente Mujica dijo que había que tener mucho cuidado con el tema de los tratados de libre comercio, y hay sectores que están anunciando en estas horas que van a pedir información al Frente Amplio. Entonces, ¿cómo se hace para conducir esos debates internos sin que se genere lo que usted dice, bueno, una apariencia de que la oposición está en el propio Frente Amplio? Bueno, yo creo que analizando la realidad, en este caso yo coincido con el compañero Mujica que vos tenés que tener cuidado con los TLCs que vayas a firmar, porque los contenidos son la clave. Lo que no puede pasar es que uno sea preso de preconceptos, que le diga que no a un formato antes de conocer los contenidos, o que se tire de cabeza a otra opción sin saber las consecuencias que trae. Entonces, en política exterior y en cualquier orden, si vos te guías por preconceptos, bueno, estás cerrándole. Y en este caso, yo creo que el Frente Amplio es cierto, tú lo decís, vamos a tener debates, pero el debate tiene que ser productivo, porque acá la responsabilidad es del gobierno y la fuerza política tiene el derecho de debatir algunas cosas que suceden, pero la responsabilidad es nuestra. Como compañero Frente Amplista le recomienda a sus pares que abandonen los preconceptos cuando inicien esta discusión. Sí, pero a todos, yo también tendré que abandonar los míos, digo que soy parte de la cosa. Todos en el Frente Amplio tenemos mucho para aprender en esa materia. Creo que la realidad cada vez nos interpela más y a veces hay una frase que en este caso ha repetido Danilo muchas veces, que vos no podés transformar la realidad si no la conocés. Bueno, creo que nosotros tenemos que hablar de los temas conociendo profundidad. Y si sabemos eso, a partir de eso después tomamos opciones que sean posibles. Entonces, ese debate ya lo hemos tenido en parte en nuestra bancada del Frente, en este caso diputados, y seguramente lo vamos a tratar de conducir, el debate, insisto, conducir, para que nos permita sacar las mejores conclusiones. El sábado hay un plenario del Frente Amplio, incluso lo conversábamos fuera de cámara, donde otra vez a poner de relieve el tema de la reforma constitucional. ¿Cuál es la visión que hay de la cúpula del Frente Amplio el día de hoy? No sé si han abordado este asunto, ¿qué es lo que van a definir el próximo sábado? Mirá, si la definición de cúpula es el presidente del Frente Amplio y los vicepresidentes que estamos hoy, estamos recién estrenando. Entonces, estamos como heredando una situación política de la que todos somos frente amplistas, pero que tenemos que administrar. Yo creo que el Frente Amplio viene con posiciones todavía no del todo claras entre quienes quieren llevar adelante el tema de la reforma constitucional, porque algunos quieren ir por una convención, otros por las firmas. Lo que tenemos claro de los frente amplistas es básicamente que
la reforma, digamos, la Constitución que tenemos hoy requiere una actualización por una cuestión de derechos nuevos que hoy existen y que deben tener rango constitucional, porque hay limitaciones que están en la Constitución que no deberían estar, porque hay un sistema electoral, por ejemplo, las exigencias del balotaje, que solo en Uruguay existen, porque además pasa a ser, si no sos hoy, el único país de toda América del Sur que no le va a dar ninguna participación en el voto de ningún orden a los compatriotas residentes en el Uruguay. En fin, hay una cantidad de ejes que nosotros entendemos que son necesarios cambiar. Lo que tenemos en debate es la oportunidad, porque la oportunidad hace las cosas, y la forma. Sobre todo esas dos cosas. Si vos me decís, hay consenso en el Frente Amplio que la Constitución uruguaya requiere cambios, yo no tengo duda. Lo que también es cierto, y seguramente eso será materia de debate este fin de semana, este sábado, cuál es la vía y cuál es la oportunidad de llevarla adelante. ¿Debate y resolución o debate como proceso para tomar una resolución más adelante? Es decir, el próximo sábado se va a saber si el Frente Amplio decide qué es la oportunidad y la forma, o eventualmente es un proceso de discusión que, si bien ya se viene arrastrando de un tiempo a esta parte, le queda todavía un trecho por recorrer. Bueno, yo no descarto ninguna de las dos opciones, así que hoy no podría adelantarlo por una cuestión sencilla. Está en debate en los propios sectores y en la base del frente esto. Las opciones que yo planteé recién creo que es lo que se está considerando. O sea, pero hay que tomar una decisión ¿cuándo? No hay obligación de sí o sí tomar decisiones. Sí, está claro que no hay una obligación, pero muchas veces hay una conveniencia o hay un diálogo entre los sectores. Bueno, mira, este debate no lo podemos extender demasiado. Entre otras cosas, el Frente Amplio se va a embarcar en un congreso ideológico a fin de año, entonces los tiempos tampoco son demasiado extensos. Claro, lo que pasa es que yo no puedo hoy acá adelantarlo, no porque no quiera. Creo que todavía no hay condiciones para adelantar hacia dónde va a ser el rumbo definitivo. Ese tema que tenemos en debate, los temas en debate son claros. Uno es la reforma constitucional y el otro es el Congreso ideológico. El cómo acompasamos los tiempos políticos, incluso con los tiempos cronológicos, es lo fundamental, porque, insisto, a veces las cuestiones de la aplicación de las ideas o las puestas en marcha condicionan las ideas mismas. Entonces, eso va a ser un estudio y un análisis muy profundo que tenemos que llevar adelante. El Congreso ideológico muchas veces ni siquiera en la prensa, pero tampoco en la sociedad, me parece, en su conjunto, se ha analizado la importancia que puede llegar eventualmente a tener, que el Frente Amplio reanalice su ideología y defina un poco el rumbo que va a tener a partir de ahora, pongámoslo así. Si bien es un proceso continuo de transformaciones, lo que se dice por parte de los sectores del Frente Amplio cuando uno habla, muchas veces off the record, es, bueno, a partir de ahí vamos a ver qué es lo que vamos a hacer y en qué nos transformamos. Entonces, ¿cómo se va a instrumentar? ¿Cuáles van a ser las etapas de decisión y qué es lo que va a emerger de ese Congreso ideológico? Bueno, eso todavía no está definido. Primer cuestión, yo creo que hablar de Congreso ideológico, el título me parece un tanto exagerado que lo pusimos nosotros mismos, aclaro, porque el Frente Amplio es eso, es un frente y no tiene la misma ideología el Partido Comunista, que cumplió ayer 96 años, que el Partido Demócrata Cristiano. Tienen distintas visiones finalistas de la humanidad y de la sociedad en su conjunto. El Frente Amplio tiene una serie de principios a los cuales adherimos quienes somos parte del Frente, que son los fundacionales y que son los que nos identifican con el artiguismo, con las banderas de Artigas, con el antiimperialismo, con la democracia, con la república, y otros que son los aspectos referidos al programa. Entonces, principios, programa y candidatos comunes ha sido y es la historia del Frente. Lo que se refiere a los contenidos, en mi opinión, es un estudio y un avance de una necesidad de ayornar algunas visiones de temas generales. Tú nombrabas uno, por ejemplo, la iniciación internacional. Podríamos hablar de otros, vinculados al medio ambiente, vinculados a generación de nuevos derechos. Estamos en el mes de la diversidad. En fin, hay una agenda importante que, obviamente, todo eso subyace contenidos ideológicos. Ideología hay. Lo que no hay en el Frente Amplio es una ideología monolítica, porque por definición es un frente
que tiene esos contenidos. Entonces, este sábado seguramente vamos a ser lo más precisos posibles a la hora de cómo aterrizamos este tipo de cosas. Pero creo que bueno, que por ahí está el camino. En el relacionamiento con el Poder Ejecutivo, el presidente Vázquez en las últimas horas en Estados Unidos se ha pronunciado al respecto, ha dicho que bueno, tiene expectativa de que sea mucho más de ida y vuelta. ¿Le pueden llegar a solicitar al presidente o al Consejo de Ministros que ciertas cuestiones se manejen también de otra manera desde la otra parte? Digo, por ejemplo, esto que se conoció en las últimas horas, que la ministra haya cesado a un jerarca de su cartera vía WhatsApp. ¿No hace también a la cuestión de las formas? A ver, son dos cosas distintas, ¿no? Yo creo que tenemos que saber mantener una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Es decir, el gobierno tiene que gobernar y es el gobierno de todos los uruguayos. Somos frente amplistas, pero gobernamos para todos los uruguayos. En algunas áreas, por ejemplo, las políticas de seguridad, incluso el presidente lideró un proceso de intentar buscar acuerdos suprapartidarios que superen definiciones del propio frente y de otros partidos. Entonces, es la independencia que tiene que tener el gobierno. Independencia que también hay que reclamar para la propia fuerza política a la hora de decir, nosotros acompañamos, somos la fuerza que quiere sostener la línea general del gobierno, pero cuando vemos cosas que están mal, también la señalamos. Claro, pero le pasa que en este caso en particular, sucede que el del Papadopoulos, que fue removido por WhatsApp, sucede que es una persona independiente, que no tiene el respaldo de un sector político fuerte del Frente Amplio, estuvo en el Partido Socialista, pero bueno, se alejó hace algún tiempo. Ahora, ¿qué hubiera sucedido? La pregunta que yo me hago es, ¿qué hubiera sucedido si Papadopoulos, en vez de ser un Frente Amplista independiente, era un integrante de Asamblea Uruguay? Bueno, capaz que... ¿Cuál era la reacción? ¿Cuál era el respaldo? ¿No se generaba un ruido mucho mayor a la interna del Frente Amplio? Eso es posible. Si vos... A ver, yo me enteré por ustedes de los medios de la forma del retiro del director general. Yo no lo tengo confirmado 100% que sea así. Si es así, me parece absolutamente inadecuado que por más que hayas discutido con un compañero, la resolución de cesarlo sea por esa vía. Uno tiene a veces discusiones acaloradas en todos los ámbitos de la vida, pero las resoluciones me parece deberían ser distintas. Yo sinceramente no quiero prejuzgar en este caso, porque en realidad me he enterado a través de los medios. Ayer, ahora las redes y todo lo demás funcionan muy, muy rápido y bueno, con el paso de las horas veremos. Pero puede ser también algo a plantear desde la fuerza política. Está bien, el Poder Ejecutivo tiene la determinación, los ministros, de cesar a quien quiera, sí, claro. O con el aval del presidente, obviamente. Sí, sí. Pero el tema de las formas, en el ida y vuelta porque también se plantea muchas veces desde el Poder Ejecutivo, bueno, pero discutamos antes, me acuerdo, en etapa de discusiones presupuestales. Esto es un episodio. Yo creo que eso lo marcará Javier, que es el presidente del Frente, pero creo que lo que tenemos que mejorar es la fluidez de relacionamiento. Y creo que nos ha pasado en episodios, por ejemplo, cuando no teníamos presidente, porque había una terna, pasaron cosas importantes. Pasó, por ejemplo, el presupuesto, pasó todo el episodio de ANCAP, pasaron una cantidad de cosas que yo creo que para la opinión pública y para la estructura del Frente, para los militantes del Frente, es muy importante que la conducción del propio Frente Amplio le dé su versión, que le muestre a su gente cuál es el rol que está jugando. Y bueno, creo que ahora se abre un camino para eso. Bien. Ya sobre el final, no quiero dejar de abordar algunos temas que son más vinculados a su actividad parlamentaria. Con gusto. Presentó en las últimas horas un proyecto de regulación para Uber y en realidad para todas las plataformas. ¿Qué andamiaje tuvo? Eso ustedes los parlamentarios lo palpan bastante bien. Cuando presentan una iniciativa, si tiene andamiento, si lo conversan con la oposición y puede llegar a concretarse. Yo creo que viene bien. Es un proyecto de ley referido a esas aplicaciones. Es un proyecto que tiene 7 artículos, que lo que busca básicamente son, por un lado, mantener los estímulos que el Uruguay ha dado al desarrollo de la economía digital y establecer reglas de juego para todo aquel, en cualquier orden, con plataforma informática o no, con medios electrónicos o no, cuando invierta en el país, lo haga siguiendo las reglas de juego que correspondan, las nacionales o las departamentales según el caso. Es decir,
El fenómeno Uber es el más notorio, el que más ruido hace. Pero el tema pasa por dos cosas. Primero, la economía digital llegó para quedarse. Es cada vez más amigable y encontró y encuentra cada vez más en las generaciones más jóvenes un espacio donde la gente las utiliza más. Pero es impensable, por ejemplo, bloquear Uber. No, Uber como tal, lo que yo no tengo previsto es, en el proyecto, la prohibición. Y no es para Uber, insisto. Sí, estamos hablando de Uber como caso como paradigmático. Bueno, yo digo, si no cumple determinadas normativas nacionales o departamentales, eso se tiene que dar trámites administrativos, tiene que utilizarse lo que la Constitución establece, que es la justicia para determinados medios, y si hay que bloquear o que hay que utilizar otros medios, se va a esos instrumentos. Pero no es una concepción prohibicionista, sino una concepción reguladora que le dice a los órganos del Estado que ejerzan las competencias que tienen en la materia en todas las aplicaciones. Porque esas son una, pero hay miles de transacciones comerciales en el país. Sí, Hay se van a abrir mucho más. Hay cada vez más servicios en turismo, en salud, en gastronomía, y eso hay que tenerlo bien en cuenta. Ya sobre el final, me contó alguien que hay alguna iniciativa de modificar un acuerdo sobre el tema de derecho de autor. ¿Puede ser que haya algo al respecto que usted no le termine de cerrar demasiado? Nosotros estamos en eso, estamos ya con un acuerdo cerrado a nivel social de los actores vinculados a los temas de derechos de autor. Ubiquemos a la gente de qué estamos hablando. Estamos hablando de la modificación que se hizo en el Senado de la Ley de Derecho de Autor, que tuvo una posterior intervención de la FEU, de el PIT-CNT, de AGADU, de la Cámara del Libro y después de todas las organizaciones. La famosa ley de fotocopiado. La ley de fotocopias. Bueno, hay un acuerdo entre partes que me parece muy bueno, que es un acuerdo entre partes contrapuestas, y creo que es un muy buen acuerdo para cómo venía el proyecto. En nuestro caso, creemos que en esta etapa el Frente Amplio y los partidos políticos lo que deberían hacer es refrendar ese acuerdo, llevarlo adelante y consolidarlo, porque creo que, insisto, involucra a todos los actores que tuvieron que tener en la materia. Yo no me cierro a analizar otras cosas, pero sí hay cambios en una materia tan técnica como es esta, porque vos tocas algo y podés tocar todo, bueno, que tenga el visto bueno de quienes están involucrados. Y lo digo en estos términos, no es que vos hagas seguidismo de corporación alguna, yo no estoy de acuerdo en esa línea, pero este es un acuerdo que tiene intereses contrapuestos, y esa es una cuestión que para mí es muy importante. José Carlos Maía, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Telebuen Día. Gracias por la oportunidad, a toda la audiencia un gran saludo. La pausa y seguimos con más noticias.